a Petro se le ocurrió hoy a las 3 de la mañana que era un problema, ¿no? Y este avión llegaba a las 6:30, ¿no? Petro echó todo para atrás, en fin, ya sabemos cómo ha ido la historia. ¿Qué podrías mencionar sobre eso? Bueno, yo pienso que Petro ha tenido dos fantasías políticas desde que llegó a la presidencia. Sí. La primera era tener algún tipo de confrontación con Estados Unidos, y la tiene, por fin. Antes era muy difícil, pues no solo porque estaba Biden en la Casa Blanca, y hay que tomar en cuenta que a mí me parece que Biden, cuando era senador y cuando tenía pleno control de sus facultades, no era, digamos, un radical de izquierda necesariamente, pero lo que se vio con Biden en la presidencia, digamos que no es el Partido Demócrata de nuestros abuelos. Es otra cosa, había una influencia muy fuerte de una ala muy radical que se fue radicalizando del Partido Demócrata, por eso se vio esto Sí. como el New Deal verde, políticas muy radicales en ese sentido económicas, de sobreregulación y demás. Y en el ámbito nuestro, en el de América Latina, pues estaba la asesoría, el principal asesor de Petro era nuestro compatriota Juan González, que yo diría que muy evidentemente tiene simpatías, digamos, con Petro y este tipo de políticos. Entonces, era, eh, digamos, muy difícil para Petro tener una confrontación con Estados Unidos bajo esas circunstancias, cuando el que le hablaba a Biden en el oído en temas de Latinoamérica era básicamente alguien que simpatizaba con él. Obviamente todo eso cambia cuando Trump gana las elecciones y ahora que llega a la presidencia, pero como tú dices, esto es algo completamente fabricado, porque estas deportaciones se estaban dando durante los últimos años con Biden, exactamente lo mismo, y Petro, por la razón que sea, hoy decidió que no, que ya no más, y pues esto causó esta crisis. Ahora, yo, digamos, estoy a nivel filosófico, estoy en contra de los aranceles en general, porque los aranceles solo perjudican a los consumidores del país Ujú. dentro del cual se imponen los aranceles. Sin embargo, diría que si uno mira lo que ha hecho Trump en el pasado, pese a su discurso y decir que arancel es su palabra favorita del diccionario y demás, yo he visto que él usa aranceles como una medida de negociación muy fuerte, donde inclusive en ciertos casos ha ampliado el comercio. Entonces amenaza a un país, se vio con Francia durante su primer mandato con ciertos aranceles, para que ese país no tome ciertas represalias o ciertas acciones contra productos de Estados Unidos. Entonces, eso se vio hoy digamos, con el primer anuncio. Petro hubiera podido, porque ya se había echado para atrás, ¿no? Con lo de los deportados, decía que ya los iba Sí. a recibir, pero en algún momento también Petro decidió que iba a redoblar la apuesta y básicamente le declaró la guerra comercial a Estados Unidos, lo cual es, por supuesto, una pésima idea cuando Estados Sí. Unidos recibe el 28% de nuestras exportaciones y nosotros no recibimos ni siquiera el 1%, es decir, es una cosa completamente desigual. Entonces es absurdo ponerse Sí. y tú mencionabas, pues, o mencionábamos tecnología, equipos médicos, pero eso también es un golpe a la comida en Colombia, porque Colombia importa mucho maíz, y por eso en el tweet de Petro hablaba de que ahora sí vamos a producir maíz, el cual te garantizo que no va a suceder en No. el corto plazo. Entonces, bueno, solo para terminar el segundo, entonces, la segunda fantasía de Petro, y con eso es lo que creo que hay que tener cuidado, es que le hagan algún tipo de golpe o intento de golpe de Estado Ujú. para que él sea la víctima. Entonces, recordemos cuando Petro fue alcalde de Bogotá, que yo lo viví muy de cerca. Entonces, lo mejor que le hubiera podido pasar a Petro fue cuando el eh, ex procurador, si no se mal era Alejandro Ordóñez, lo inhabilitó de la alcaldía. ¿Por qué? Porque esto le dio, digamos, todo el impulso para salir a echar los discursos en la plaza, en el Palacio Líbano, decir que no lo dejaban gobernar, que era un golpe en su contra, ir a las instituciones en Washington a quejarse que se estaban violando sus derechos políticos. Y por eso es que Petro está feliz hoy también, ¿no? Porque, Sí. porque está diciendo que entonces que Trump, que lo van a tumbar, referencias a Allende, todo. Entonces, a nivel local, a nivel nacional, diría que hay que tener cuidado con esto, porque uno dice, mire, hay que tener calma en medio de lo que está pasando. El año entrante, obviamente es una
situación difícil porque Petro ha estado hablando de la constituyente, Sí, es muy peligroso el control que puedan tener del sistema electoral, pero yo creo que hay que tener cordura, hay que mantener la calma, hay que hacer todo lo posible para que se lleven a cabo las elecciones, y en esas elecciones yo creo que con todo lo que está pasando hay muy buenas probabilidades de, no solo pues, de ganarle al petrismo y de mandar un mensaje generacional. Entonces, digamos, mi recomendación por ahora sería mantener la tranquilidad, mantener la cordura. ok. Va a ser un golpe muy duro, pero creo que hay que aguantarlo. Creo que no hay opción aparte de aguantarlo. Tú me permites entrar a otro escenario, Daniel, y es que todo lo que está haciendo Petro, pues no es precisamente lo que haría una persona que es consciente de que le queda 1 año y medio en el poder. O sea, lo que está haciendo Petro es de alguien que asume, él debe asumirlo así, él debe pensarlo así, que va a estar mucho tiempo, incluso décadas. Y ante lo pusilánimes que fueron en el mundo libre y democrático con Cuba y que han sido con Venezuela, por supuesto, pues a lo mejor Petro dice, si ellos pudieron, yo también. Y pues por eso trato de aislar a Colombia, comenzó por el lado de Israel, un gran aliado, meterse con Israel es meterse con Estados Unidos. Esto era previsible, ¿no? Y en medio de todo eso, pues pregunta uno sería esa, ¿no? Parece ser que Petro sí, se piensa como alguien que va a durar muchísimo en el poder y a lo mejor él mismo con un sucesor y por supuesto ahora con la billetera del Estado, más la billetera de Maduro, porque lo hemos dicho varias veces, y lo he dicho mucho en el canal, si sale Maduro, sale Petro, pero si no sale Maduro, será muy difícil que salga Petro, y a eso sumemos elecciones en el Ecuador, donde está Correa, que está apoyando a Maduro, y la candidata de Correa, que está apoyando a Maduro, y eso sería pues muy peligroso que ganara la izquierda en el Ecuador. Eso por un lado. Dos, las narrativas de Petro, tú nos hablaste de algunas, ¿no? El victimismo, el sueño de él, ¿no? Una especie de Allende, una especie de socialista trasnochado por allá de los 80 contra el imperio yanqui, ¿no? Y contra los gringos y toda esa retaíla ya conocida. Pues ahora en esas narrativas que primero era, no, que el golpe blando y que el Congreso está tal cosa, ¿no? Ahorita ya Colombia, pues totalmente al estilo del chavismo, ¿no? Ya ahora todo será culpa del bloqueo. Eso es culpa del bloqueo económico, pero tranquilos, no importa el bloqueo económico porque ahora Colombia tiene dignidad. Esa es la nueva narrativa, la nueva línea argumental de estos señores. Ese sería el tema 2. ¿Qué es eso de la dignidad? ¿O a dónde vamos a parar con esa nueva narrativa de la izquierda de la dignidad? Porque, bueno, según la izquierda hay mucha dignidad en Cuba, en Venezuela, y Francia Márquez decía que iba a trabajar hasta que la dignidad se hiciera costumbre. No ha trabajado, por supuesto. Te dejo esas preguntas allí, Daniel. Claro, pues, a ver, tampoco es tan nuevo el discurso, ¿no? Recordemos que estamos en un país donde la Universidad Nacional, la principal universidad pública, en la plaza principal, hay un mural del Che Guevara hace muchos años, ¿no? Ujú. Entonces, este cuento de la dignidad lo lleva contando la izquierda en Colombia hace muchos años. Lo que pasa es que creo que no vende mucho y no creo que lo que se viene, porque es que eso ya pasó del discurso a la acción, eso ya no es, ya se salió de Twitter, ¿no? Y de los tweets a las 3 de la Sí. mañana y todo eso, ahora se vienen las consecuencias reales. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto Petro le va a servir ese discurso de que sí, la víctima, los yanquis y demás? O si la gente tampoco es tan tonta y entiende, mire, puede que haya muchos problemas, pero esos son problemas que no había, mejor dicho, hasta ayer uno podía hacer una cita y sacar una visa para Estados Unidos en Colombia. Ya no. Ahora, ese tío sí, ahora sí está. Todo lo que decía, no, Colombia nunca va a ser Venezuela, eso es una, bueno, en Venezuela no ha habido servicios consulares, en Colombia, los venezolanos venían a Colombia, ahora tanto a venezolanos como colombianos les va a tocar buscar un tercer país porque ninguno de los dos hay, Wow, wow, ¿no? es verdad, es verdad. Entonces, eso por un lado. Entonces, yo creo que los efectos se van a sentir. Colombia ya está entrando, ya entró en una crisis fiscal. Es que el Congreso el año pasado no le aprobó el presupuesto. Y eso dice mucho porque los congresos en Colombia llevan
aprobando déficits fiscales o presupuestos que naturalmente conducen al déficit fiscal desde hace 30 años o más. Es decir, el último año sin déficit fiscal en Colombia fue 1993. Entonces, para que un Congreso le niegue el presupuesto a un presidente es porque ya la cosa está bastante mal. Entonces, ya hay unos problemas de ingresos muy fuertes. El recaudo está cayendo. Si recuerdas la curva del Laffer, ¿no? Ujú. Ya claramente estamos en el punto descendiente de la curva del Laffer, donde los impuestos ya son tan altos que el Sí, recaudo empieza a caer. Entonces, ahí estamos, y esto pues solamente va a empeorar todo. Si hay problema de inflación, si ha habido problema de inflación en los últimos años, pues esto va a incrementar los precios prácticamente de todo. Si Petro impone esos aranceles, a los exportadores pues les va a dar durísimo, los que exportan a Estados Unidos, que son la mayoría sí. es el principal destino de exportación. Entonces, va a ser un golpe. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto le sirve ese discurso? Y está por verse. Como siempre, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden, suscríbanse al canal, dejen su me gusta en este video, compártanlo en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse nada de este contenido. Y finalmente, para aquellos que además puedan apoyarnos a través de PayPal, de Nequi, de DaviPlata, Bancolombia, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon, toda esa información está disponible en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video. Un abrazo para todos, se cuidan. Chao, chao.